No hay forma de que haya comida en un país sin desarrollar eso. Incluso, no hay forma de que haya comida en un país, porque hay países como Caimán que no tienen mucha agricultura, Bahamas no tienen mucha agricultura tampoco, pero tienen pesca y tienen otros sectores que se desarrollan y permiten entonces, con libre mercado, comprar a países que sí tienen agricultura, como en Estados Unidos, lo que ellos no pueden producir. Les decía que hubo una noticia en Cuba, esta noticia que está acá, de estas cosas que tú la ves y dices, madre mía, no puede ser verdad. Miren, presentan en Cuba libro sobre el hambre y la desnutrición en el mundo, no en Cuba, en el mundo. En medio de la peor crisis alimentaria que se ha registrado en Cuba en las últimas 6 décadas, el régimen castrista propició la presentación de un texto que se adentra en el legado del nutriólogo investigador brasileño Josué de Castro, uno de los pioneros en los estudios sobre el hambre y la desnutrición en el mundo. ¿Mm? En el mundo, en Cuba no. El libro Josué de Castro y la diplomacia del hambre fue presentado el viernes último en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Fue presentado por uno de sus autores, José Graciano da Silva, agrónomo, académico y director general. Y aquí es donde está. Por eso les digo que esta gente hay que sacarlas de Cuba. Miren, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entre 2012 y 2019. Esta gente son lo peor que ha parido este mundo, ¿sabes? Un tipo encargado de la FAO que ni siquiera sabe que en Cuba hay hambre, o lo sabe y lo calla, que es lo peor. Por eso yo siempre les digo, el día que Cuba llegue a una democracia, una de las primeras acciones que hay que tomar es citar a todos los representantes de estas instituciones y decirles, miren, tienen 2 horas para abandonar el país. No, pero es que no, a ninguno los quiero aquí. Largo. Porque son cómplices, todos ellos son cómplices de la desgracia que hoy tenemos en Cuba. Hay varios estudios, varios, no uno ni dos, hay varios estudios, incluso la propia ONU acaba de reconocer hace muy poco el hambre en Cuba. Yo aquí le seleccioné 2 estudios. Uno, una encuesta de seguridad alimentaria del año 2022, donde se mide el hambre en Cuba. La encuesta es bastante extensa, está toda la metodología y todo. Quiero ir solo al final de la encuesta para que vean las conclusiones. Acá está, miren. A ver, aquí, resultados. Este mapa coloreado muestra el hambre en Cuba. Miren, índice de seguridad alimentaria, el índice de seguridad alimentaria se despliega de manera gráfica en el mapa de hambre en Cuba, el cual expone los resultados predominantes en cada provincia. La seguridad alimentaria es baja en todas estas provincias marcadas con verde oscuro. ¿Mm? Toda Cuba prácticamente tiene baja seguridad alimentaria. Las provincias que están marcadas en gris, no hay datos de ellas, probablemente sean bajas también. Solo hay 2 provincias que muestran la categoría o el rango de medio en seguridad alimentaria, que es La Habana y Santi Espíritus. El resto, baja seguridad alimentaria. El índice de consumo de alimentos. Prácticamente toda Cuba tiene un bajo índice de consumo de alimentos. Hay una provincia, Granma en este caso, que el índice es muy bajo de consumo de alimentos. Miren, estabilidad en la alimentación. Prácticamente toda Cuba tiene baja estabilidad en la alimentación. Hay 2 provincias, Granma y Holguín, que son estabilidad media en la alimentación. Esto lo que demuestra con números es el hambre en Cuba.
Índice de disponibilidad de alimentos. Toda Cuba está en negro prácticamente. Muy baja la disponibilidad de alimentos. Y en la provincia Mayabeque es bajo, el resto muy bajo y bueno, las grises no se hizo ahí el estudio. ¿Ven? Acceso a los alimentos. Otra vez está entre bajo y medio el acceso a los alimentos. Hay muchísima gente en Cuba que no tiene acceso a alimentos. Las conclusiones son brutales. En Cuba hay hambre. ¿Mm? ¿Quién realiza este estudio? Por si luego lo quieren consultar, acá está quien realiza este estudio. ¿Ven? Ahí lo ven. Food Monitor Program. ¿Vale? Aquí está el enlace desde donde se puede descargar el estudio. Ahí lo ven. Aquí están los autores, ¿vale? Sergio Ángel, Lina Muñoz, Nicolás Liendo, Natasha Rojas, Germán Quintero, Claudia González. Ediciones mayo 2023, Food Monitor Program. Y aquí está el link por si alguien quiere luego consultarlo de primera mano. Pero este no es el único. Hay otro estudio que lo hicieron personas que ni siquiera son cubanas, dentro de Cuba, hace ya unos años. Alimentación y análisis nutricional en La Habana, bajo el prisma de la etnocontabilidad, el caso comparativo de las familias Vázquez y López. Las conclusiones de este estudio, ven, ahí están todas las tablas con lo que comen, ven, aquí está el diario de alimentación, lunes, martes, está todo acá. Y las conclusiones son brutales. En estas conclusiones se afirma que en efecto el cubano pasa hambre, mucha hambre, que consumen, aquí les leo, vamos a ampliar para que lo puedan ver ustedes. Miren. Uno de los resultados de la investigación ha sido corroborar una gran diferencia entre los datos caloríficos oficiales y nuestros datos de primera mano. Los datos del gobierno cubano son sorprendentes hasta el punto de preguntarnos si nos referimos al mismo país. Según estos, en 2007, la población cubana consumía 3.288 calorías diarias, mientras que en el caso de las familias estudiadas, la ingesta calórica no sobrepasa las 1.600 calorías. Hambre. La media de calorías que dice la OMS para un ser humano promedio son 2.000. Estamos hablando de 1.600, 400 por debajo. Acá está toda la bibliografía, por si también quieren consultarla, todas las fuentes, ¿ven? Para el que le preocupe las fuentes. Y este estudio lo pueden encontrar acá en esta web, Open Edition Journals, ¿ven? Y el estudio se llama así, publicado en 2017. Alimentación y análisis nutricional en La Habana bajo el prisma de la etnocontabilidad, el caso comparativo de las familias Vázquez y López. ¿Cómo es posible que venga alguien de la o exdirectivo de la FAO a hablar en Cuba del hambre en el mundo, cuando en Cuba hay hambre, pero no de ahora, hay hambre desde que llegaron los comunistas al poder? Y hambre demostrada no es que, uy, no me gusta comer carne, prefiero comer pescado o comer vegetales. No, no, no hay comida. Porque está el hambre de la gente que no le gusta comer algunas cosas. Pero luego está el hambre de la gente que no tiene que comer. Esa es la que ocurre en Cuba. El hambre de la gente que no tiene que comer. Pues ahí tienen la información sobre el hambre en Cuba. ¿Por qué hay hambre en Cuba? Porque esto también es interesante. Fíjense que en este estudio que les acabo de enseñar acá, se habla de que una de las familias recibe remesas, la otra no. Y aún la que recibe remesas pasa hambre. Es decir, el hambre en Cuba no es ni siquiera un problema de tener dinero o no, porque aún teniendo dinero, no puedes acceder a los productos, que es justamente lo que muestra este mapa de disponibilidad y de acceso, índice de acceso, ¿ven? Y el mapa de índice de disponibilidad. Aún teniendo dinero, no tienes nada que comprar.
Aún recibiendo remesa, no tienes comida en Cuba. El hambre en Cuba es brutal. Yo he pasado hambre en Cuba, no me lo ha contado nadie. Y es una vergüenza que las mismas organizaciones que están allí diciéndole hoy a Bukele, uy, qué malo eres, también estén en Cuba hablando del hambre que hay en el mundo, sin hablar del hambre que tenemos en Cuba. Las mismas ONG que están hoy criticando un montón de cosas por ahí, por las democracias en el mundo, hoy están en Cuba dándole palmaditas en la espalda a la dictadura cubana que están matando al pueblo cubano de hambre. Con el falso discurso además de que no, es que los que dicen que no mandan remesas son los culpables de que haya hambre. No, y además vengan desde Estados Unidos a invertir en la agricultura. No, el problema no es ni de invertir en la agricultura, ni de mandar remesas, no, el problema se llama dictadura comunista. Y en todos los países donde ha existido una dictadura comunista, ¿ha habido hambre? ¿Será casualidad, coincidencia, modus operandi? Pero en todos los países donde se han aplicado las mismas políticas, el resultado ha sido este, negro, literalmente negro. La forma de erradicar el hambre en Cuba. Yo no sé la forma de erradicar el hambre en Haití, no la conozco. Yo no sé la forma de erradicar el hambre en Burundi, no la sé, no conozco Burundi. Yo sé la forma de erradicar el hambre en Cuba, porque soy cubano, viví allí, nací allí, pasé 20 y pico años de mi vida allí, sé cómo funciona. Y la forma de erradicar el hambre en Cuba es, el hambre, perdón, en Cuba, es eliminando al Partido Comunista, eliminando el sistema socialista, devolviendo a Cuba a la línea democrática de la que salió en el año 52. O sea, no en el 59, no, en el 52 ya salió de esa línea democrática, devolviéndola ahí a esa línea. O creando una nueva constitución, pero que apueste por la libertad y los derechos y el libre mercado. No hay forma de producir comida. Señores, toda la comida viene de la agricultura. Toda la comida. Ahora se están imprimiendo hamburguesas y filetes con una impresora. Eso es mierda. Toda la comida viene de la agricultura. Todo lo que comemos viene del cultivo y de la ganadería. Bueno, y del mar también. Todo viene de ahí. No hay forma de que haya comida en un país sin desarrollar eso. Incluso, no hay forma de que haya comida en un país, porque hay países como Caimán que no tienen mucha agricultura, Bahamas no tienen mucha agricultura tampoco, pero tienen pesca y tienen otros sectores que se desarrollan y permiten entonces, con libre mercado, comprar a países que sí tienen agricultura, como en Estados Unidos, lo que ellos no pueden producir. Y vuelve otra vez a ser libertad, libre mercado, la clave aquí. No hay forma No hay forma de generar comida en Cuba si no existe libre mercado para que los agricultores no tengan que vender 17 litros de leche en $1, ni un toro de 1000 libras en $47 al Partido Comunista. Para que los pescadores que antes de la revolución, la gente de Caibarien, abrazo a la gente de Caibarien, hablaba con un señor hace unos días de Caibarien, que se fue de Cuba con 15 años en el año 61. ¿Por qué se fue de Cuba con 15 años en el año 61 en el barco de su familia? Coño, porque les estaban robando el trabajo. Dice que salían a pescar, llegaban a la cooperativa de pesca y ahí en la cooperativa de pesca estaba el miliciano de turno que les robaba el pescado, le decía, no, este no te lo voy a pagar a tanto, te lo pago a tanto. Y eran precios ridículos y les robaban el fruto de su trabajo. Y había pescado en Caibarien, ahora no hay. ¿Por qué antes había y ahora no? ¿Por qué antes en el puerto de Casilda, ahí en Trinidad, había pescado y ahora no? Pues por el mismo fenómeno. No se trata de que falte inversión extranjera, no se trata de que falte dinero, no, se trata de que lo que falta es libertad y gente decente que vaya a Cuba y diga la verdad. Eso también falta mucho. Yo me quedé muy sorprendido con este señor, estuvimos hablando un buen rato y me decía este señor, nosotros salíamos a pescar y pescábamos pargo, capturábamos langosta
Y luego llegábamos y en una subasta se vendía todo eso, se subastaba todo eso y sacábamos dinero. Y nos daba para comer, para vivir, para trabajar. Y vivían bien. Hoy, desde el año 61, ese señor se fue. Hoy no hay pescado en Cuba. No puede haber. No puede haberlo, pero sí hay libros que hablan del hambre en el mundo. Eso sí.